Maseje Nedarim Daf Lamed Vav Amud Alef 36a, primera línea. Nosotros estuvimos viendo en la clase anterior que un Cohen que sacrifica algo en el Bet HaMikdash básicamente es mensajero del que está trayendo el sacrificio, no mensajero de Dios. ¿Sí? No mensajero de Hashem Yitbaraj, sino mensajero de la persona que está teniendo el Corban. Y por lo tanto, si es así, si el Cohen dijo que no va a darle provecho a esa persona, pues no puede hacer el Corban a esa persona, porque está siendo mensajero de esa persona y está dándole provecho. Así mencionamos menos en el caso que son Corbanot de Mejusre Kapará, que son Corbanot, sacrificios para culminar el proceso de Tahara, de pureza, y va a ser diferente. La Gemara viene y pregunta sobre esto. Mati Rav Shimi Baraba, y Maya Cohen Izrok Alav Dam Hatato Vedam Hashamo. La primera pregunta está escrito en la varita, ¿qué pasa si el Cohen es el que hizo la promesa? O sea, el caso nuestro. O sea, el Cohen dijo no va a darle provecho a fulanito. Dice la varita, aún así puede hacer zerikat adam, que es zerikat adam, salpicar la sangre sobre el altar, que es parte del sacrificio, sobre el hatat y sobre el hasham. Y no especificó que hatat y que hasham, más mashma, que todo tipo de hatat, todo tipo de hasham, puede el Cohen salpicarle a la persona que está trayendo el sacrificio. Inclusive, que no sea mejusreca para, inclusive que no sea un korban de proceso de purificación, sino un hatat, un hasham normal, aún así no hay ningún problema que lo haga, aunque hizo la promesa de que no va a darle provecho. Vemos, dice la Gemara, de que aparentemente sí está permitido darle provecho a esta persona, inclusive que él prometió que no, en contra lo que vimos. ¿Ah? Va a incluir el proceso de purificación De todo. Así es. ¿Cuál es la jamina para prohibir el proceso de purificación? Para prohibir no el proceso de purificación seguro está permitido. Porque ahí el otro caso es el que estamos hablando nosotros, cuando no hay proceso de purificación. Cuando hay proceso de purificación, nosotros mencionamos en la clase anterior de que en ese caso está permitido porque se puede hacer sin dat baalim. Entonces, en ese caso seguro está permitido. La pregunta es, no proceso de purificación. Se la Gemara pregunta, mira, vemos aquí en esta baraita que hatat y hasham, todo tipo de hatat y hasham, no nada más proceso de purificación, sino también regular, ¿sí? También en el caso regular, aparentemente este Cohen sí puede hacerle, aunque tiene esa promesa. Pregunta, entonces, en contra de lo que vimos ayer. Dice la Gemara, responde la Gemara, no. Dam hatato shel metzora, vedam hashamo shel metzora, dichtiv, zot tiye torat ha-metzora, ben gadol, ben katan. Responde la Gemara, en verdad, cuando se ha escrito en la baraita, el korban de hasham y korban de hatat, en esta baraita, no se refiere a todos los korbanos de hatat, todos los korbanos de hasham, sino se refiere a únicamente el korban de hasham y de hatat de un metzora. ¿Qué es un metzora? Una persona que tuvo lepra. ¿Sí? Esa persona, ¿por qué? Porque está escrito en la Torah, Zot tie Torat, Metzora, está escrito la palabra Torat, y como mencionamos también en la clase anterior, cuando está escrito Torat, te viene a enseñar que no nada más para grandes, sino también para chiquitos. Significa que chiquitos, ¿y quién lo hace el chiquito? El papá. Significa que el papá puede hacer un corbán para su hijo sin consentimiento de su hijo. Significa que eso no se necesita Dat Baalim. Y por eso, esta baraita es diferente, ¿por qué? Porque está hablando en un caso que es como Mejusre Kapará, que no se necesita Dat Baalim, y por lo tanto no es mensajero, y si no es mensajero, efectivamente, ya que el Cohen no es mensajero de la persona que lo está trayendo, aunque tenga esa prohibición de darle provecho, en ese caso está permitido porque no le está dando provecho. Sigue diciendo la Gemara, Tnan, הכהנים שפיגלו במקדש מזידים חייבים, השוגגים פטורים, אלא שפיגולם פיגול. היא אמרת בשלמה שלוחי דשמיא הבו, היינו שפיגולם פיגול, אלא אמרת שלוחי דידן הבו, אמי פיגולם פיגול, לימלא שליחשה והתיך לתקונה ולא להבותה. La Gemara hace otra pregunta en la Mishnah Masejet Gitin, página 54b. Está escrito en la Mishnah lo siguiente. Hay un concepto que se llama pigul. ¿Qué significa pigul? Cuando un Cohen hace un sacrificio y tiene un pensamiento incorrecto en el momento del sacrificio. ¿Sí? Por ejemplo, que lo va a comer fuera de tiempo, eso es, ¿sí? O que lo está haciendo para otra persona, pigul, un pensamiento incorrecto en el momento del sacrificio. ¿Sí? ¿Qué pasa a un Cohen que hizo un sacrificio de una tercera persona y efectivamente tuvo un pensamiento negativo, un pensamiento incorrecto? ¿Sí? Dice la Mishnah, si lo hizo a propósito, si lo hizo a propósito, efectivamente, ya que lo hizo a propósito, el Corbán tiene que asumir el gasto de ese Corbán. El Cohen tiene que asumir el gasto de ese Corbán y pagar por eso porque fue culpa de él, lo hizo a propósito. Sin embargo, si fue sin querer que el Cohen tuvo ese pensamiento incorrecto y por ende le invalidó el Corbán, el que estaba trayendo el Corbán, ya que fue sin querer, en este caso está exento de pagar el gasto de este Corbán y de asumir los gastos de este Corbán. Pero el pigur siendo pigur y no sirve el Corbán, obviamente. Dice la Gemara, un segundo. Si tú me dices que los Kohanim son mensajeros de Hashem, entonces entiendo, son mensajeros de Hashem, y si hiciste un error, inclusive sin querer, pues hiciste un error y no recae. Pero si tú me dices que los Kohanim son mensajeros de la persona que está trayendo el Corbán, si yo te hago a ti mensajero, León, ¿sí? Para hacer algo, yo te hago un mensajero a ti para que me hagas algo bueno, no algo malo. Entonces, ¿por qué tú me dices de que aquí el Corbán no sirve?
También si fue sin querer, ¿cómo cómo tú me vas a decir que el corbán no sirve? Está mal que el corbán no sirve, porque si yo te hago a ti mensajero, te hago mensajero para que me hagas algo bien. Y si es algo correcto, no eres mensajero. Y si no eres mensajero, pues no me puedes prohibir algo a mí. Se dice la Gemara, si efectivamente decimos, como dijimos en la clase anterior, que normalmente los korbanot son uno mensajero el Cohen es mensajero de la persona que lo está trayendo, ¿por qué aquí cuando es un caso de sin querer, por qué tú me dices de que no sirve? Él puede decir, el que trajo el corbán puede decirle, te mandé para que me hagas algo bueno y no algo malo y me estás perjudicando. Dice la Gemara, Ambre Shani Gabepigul de Amar Kra lo yehashevlo mikol makom. Dice la Gemara, tienes toda la razón, pero en este caso específico de Pigul es diferente. ¿Por qué? Porque es como una Gezerata Katuv. La Torah te dice lo yehashevlo. ¿Y qué te enseña lo yehashevlo? Se lee como si fuera lo yahshovlo. Está escrito lo yehashevlo, pero lo leemos como si fuera lo yahshovlo y explicamos que se refiere es que no puede el Cohen tener un mal pensamiento, más que si lo tiene perjudica, aunque normalmente no aplica esta regla. Aquí la Torah te enseñó de que si el Cohen tuvo un mal pensamiento, sin querer, perjudica al que lo envió, aunque sea mensajero de él. O sea, básicamente la pregunta es una buena pregunta y la respuesta es buena pregunta, pero ahí es un caso diferente que por tema de la Torah específicos es diferente, pero en el resto de los casos no sería así. Sigue diciendo la Gemara, Gufa, Amar Rabbi Yochanan, Akol tzrichim da'at chutz mi mehusar kapara. Nosotros mencionamos en la clase anterior la opinión de Rabbi Yochanan que dijo que en todos los korbanot que los kohanim van a sacrificar se necesita consentimiento de la persona que está trayendo, que está obligado a traer el corbán. Por ejemplo, si fulanito tiene que traer un corbán de tal, no puedo venir yo como Cohen, vamos a decir que soy Cohen, yo no puedo venir yo como Cohen y hacer el corbán a esa persona, sino necesito que él me diga, hazme el corbán para mí. No puedo yo venir y decirle, yo te lo hago, no puedo yo venir y hacerlo sin su sin su consentimiento. Así mencionó Rabbi Yochanan. Menos los casos de mejusar kapara. Menos los casos que son korbanot para culminar el procedimiento, el proceso de pureza. Así como por ejemplo lo que mencionamos Zav, Zavá y Olé, de todo lo que mencionamos en la clase anterior. ¿Y cuál es la prueba? La prueba que trajimos que el mejusar kapara no se necesita es porque ahí está de que una persona, un papá puede traer korbanot por su hijo y sus hijas chiquitos, aunque lo más que sepan, no tienen no tienen qué razonamiento. Si no tienen razonamiento, es como si fuera que no hay consentimiento. Y aún así el papá los puede traer. Significa que para los mejusre kapara, ¿qué significa mejusre kapara? Repito por última vez, mejusre kapara, ¿qué es? Korbanot de proceso de purificación. En ese caso no es necesario. ¿Sí? Ok, ahorita, en esto que dijo Rabbi Yochanan, que mencionamos en la clase anterior, hay un hidush adicional mencionado. Él está trayendo prueba, sí, que mejusre kapara no se necesita consentimiento de los dueños del corbán. ¿Por qué? Porque hay un caso. ¿Cuál es el caso? Cuando el papá trae corbanot de mejusre kapara por los hijos, de que no hay dat y aún así los puede traer. Su prueba de Rabbi Yochanan en el mejusre kapara es de un caso que no existe otra posibilidad. Eso se llama danim efshar mishei efshar. Y explico para que quede claro. Rabbi Yochanan quiere dar una regla general. Él quiere decir, Rabbi Yochanan en general, que en mejusre kapara siempre no se necesita consentimiento ¿de quién? De la persona que está trayendo el corbán en los korbanot de mejusre kapara. No es necesario. ¿Y cuál es su prueba? Porque hay un caso en mejusre kapara, un caso específico de mejusre kapara, que cuando el papá le trae mejusre kapara, korbanot de mejusre kapara a sus hijos, no hay edad de los hijos. Y aún así, no hay consentimiento de los hijos. Y aún así lo puede traer. Significa que no se necesita consentimiento. Pero un segundo. En el caso de los hijos es un caso shei efshar. Es un caso que no hay de otra. Efectivamente, no hay edad de los hijos, pero no hay de otra. ¿Cómo le va a traer korbanot a los hijos si no se puede? No hay de otra. Tú me quieres traer prueba de ese caso a un caso que sí hay de otra. ¿Cuál es sí hay de otra? Que te autorice la persona que está trayendo el corbán, que te autorice, trae el corbán por mí. Inclusive que sea mejusre kapara. Aún así, danim y efshar, mishei efshar. Así vemos que Rabbi Yochanan opina. Pregunta la Gemara si esa tiene un problema. La meata y había adam hatat chelev al javero, que nada me vía lishto shota, que Rabbi Yehuda alama amar Rabbi Elazar y fishe hatat chelev al javero lo asa velo klum. La Gemara pregunta si es así, tengo un problema grande. ¿Por qué tengo un problema grande? Porque si es así, también un hatat regular. ¿Qué es un hatat regular? Un korban hatat que viene por un pecado cometido, que se llama hatat chelev. ¿Por qué se llama hatat chelev? Porque la mayoría de los pecados en ese momento cometido era por personas que comían Helev, pero en verdad es un hatat general, por cualquier pecado que uno hace, ¿sí? Entonces, si esa pregunta la Gemara, si tú me dices que danim efshar mishei efshar, que estudiamos un caso posible de un caso no posible, sí, que es el caso que estudiamos para una persona general que le podemos pedir consentimiento de un caso de los niños, entonces tengo un problema con ese siguiente caso. Debería de ser que una persona puede traer un hatat, ¿sí? Un hatat sobre su compañero
puede traerle un hatat a su compañero sin que él sepa. ¿Por qué? Porque hay un caso que se puede traer hatat. ¿Cuál es el caso? Un esposo, un hombre, puede traer por su esposa un hatat heled. Por lo tanto, ya que el hombre, aunque por su esposa shotá, ¿qué es su esposa shotá? ¿Qué es shotá, León? Impedida mental. Entonces, si es una esposa shotá, no hay duda de que no hay consentimiento de parte de la esposa. Y aún así me dijimos aquí que, según Rabbi Yudá, sí, la Gemara dice que según Rabbi Yudá, se puede traer un hatat por su esposa. Significa que no se necesita consentimiento del dueño original del hatat. Entonces, aquí también debería ser que en un caso, también que sí puedes tener consentimiento en un caso regular, no deberías de necesitar, porque aprendemos de un caso que no se puede a un caso regular. Sé por qué Rabbi Elazar dijo que efectivamente una persona que hace un hatat heleb sobre su compañero sin su consentimiento no sirve. No cuadra con lo que estamos viendo ahorita. Responde la Gemara, no hay ni pregunta. ¿Por qué? Ishto shotá ejidami. La Gemara básicamente va a analizar algo, pero a donde va a apuntar es para decirte de que efectivamente el esposo no tiene que traer hatat por su esposa shotá. Entonces no hay ni pregunta. ¿Okay? Toda la pregunta era en base de que el esposo tiene que traer un hatat heleb por su esposa que está shotá, que está impedida mental. La Gemara responde, no tiene que traer. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, ishto shotá ejidami. Y de achlak shei shotá labat korbanhi. Ve'i de achlak shei pikach benishtatet. Ha'amar birmiyah, amar Rabbi Yava, amar Rabbi Yochanan, achal heleb ve'ifrish korban benishtatá. Vechazar benishtatá pasul, hoel benitchai dahe. Dice la Gemara, no hay pregunta. ¿Por qué? Porque tú dices el caso, tú me quieres traer prueba del caso de un hombre que está casado con una mujer que está impedida en este momento mental. ¿Cuál es el caso? Si ella transgredió la prohibición de comer heleb, ¿cuándo? Mientras que estaba shotá, mientras que estaba impedida mental, pues no tiene que traer corbán. Una persona que está impedida mental y transgrede una prohibición, pues no tiene que traer ningún corbán. Y si tú me dices de que no, ella transgredió el pecado antes de que estaba impedida, ¿sí? Y después se convirtió en una mujer impedida. Dice la Gemara, en este caso la halajá es que tampoco tiene que traer corbán. ¿Sí? ¿Cuál es mi prueba? Que Rabbi Yirmiyah dijo nombre de Rabbi Yava, nombre de Rabbi Yochanan, que una persona que transgredió y comió heleb, comió cebo sin querer y sacó un hatat para traerlo al corbán, y antes de traerlo al corbán al Bet HaMikdash, ¿qué hizo? Se volvió impedido mental. Y después se curó. ¿Puede traer ese corbán que había sacado, que había separado? No puede traerlo. ¿Por qué? Porque hoil beinitja y dajele olam. Ya que hubo un momento que no podía traer, para nunca más puede traerlo, tiene que traer otro corbán nuevo. Pero vemos que cuando una persona, inclusive que cometió el pecado mientras que estaba bien, y después se convirtió en impedido mental, está impedido de traerle corbán. Entonces dice la verdad, ¿cuál es el caso aquí? Entonces efectivamente un hombre que tiene una mujer que es shotá, efectivamente no tiene que traer corbán, porque si el pecado lo cometió mientras que estaba shotá, no tiene que traer corbán. Si lo cometió antes y ahorita es shotá, tampoco tiene que traer corbán, como acabamos de decir. Por lo tanto, dice la Gemara, no empieza la pregunta. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando sobre Rabbi Yochanan de otro lugar. El ameata y había Adam Pesach al Javerosh, que nada me vi al Banav al Benotaba Ketanim. Alam amar Rabbi Elazar y Frish Pesach al Javero lo asaklum. La Gemara pregunta lo siguiente. Según la idea de Rabbi Yochanan, que sí aprendemos Efshar Mishei Efshar, que sí comparamos de un caso posible con un caso no posible, tengo un problema con el siguiente caso. Una persona podría traer un Korban Pesach sobre su compañero sin su consentimiento. ¿Por qué? Porque encontramos un lugar que no hay de otra y se puede. ¿Cuál es el caso que no hay de otra y se puede? Una persona puede traer Korban Pesach para sus hijos e hijas chiquitos y no hay consentimiento. Entonces, si ahí no hay consentimiento y se puede, pues aquí también debería de poderse. Y explico un poquito. Hay una regla general en Korban Pesach de que una persona tiene que ser inscrita para el Korban Pesach antes de la Shejitá, ¿sí? Antes de la Shejitá. Antes de que se haga la shejitá hay que escribirlo, como está escrito, Vikhulahem Selebetabot, ¿sí? Apenas se agarra antes de la shejitá, tienen que estar escritos que van a comer ese Korban Pesach que van a hacer, ¿sí? Pero un segundo, ¿cómo vas a meter a los niños chiquitos ahí? Los niños chiquitos no tienen consentimiento, o sea, lo está metiendo el papá sin consentimiento del hijo. Vemos de que se puede sin consentimiento del hijo. Entonces también en un caso regular se podría hacer sin consentimiento del dueño original. Pero no me cuadra porque Rabbi Elazar dice en otro lugar que efectivamente una persona que hace Pesach para su compañero sin su consentimiento no sirve. Pero según Rabbi Yochanan, que nosotros aprendemos un caso posible de un caso no posible, un caso que se puede, un caso que no se puede, pues aquí deberías de compararlo con un niño chiquito, deberías de permitir. Amar Rabbi Zera Selebetabot lav de oraita. Responde la Gemara, en verdad el concepto de Selebetabot, lo cual te enseña de que todos tienen que estar inscritos antes del Corbán, ¿sí? En el Corbán Pesach, en el Corbán Pesach, todos tienen que estar inscritos que van a comer de ese Corbán Pesach específico, que de dónde se aprende de Selebetabot, de ese versículo, no es midoraita en niños chiquitos. Y ya que no es midoraita en niños chiquitos, por eso se puede. Ya que no es midoraita en niños chiquitos, ¿sí? Por eso se puede que coman de eso sin que sean inscritos. Pero en un caso regular,
es una obligación de oraitá. Por eso no podemos comparar de una de otra. Pero si ambos hubiesen sido del mismo nivel, sí se pudiese haber comparado. Y la Gemara trae una prueba que efectivamente en niños chiquitos no es necesario mi doraitá que sean inscritos. Umimai midetran haomer levan avhareni shochet et apesach al mishi alemi kemi rishon Yerushalayim kevan sheichnis rishon rosho berubbo zachav echelkum ezeket echavimo veyamar tzele bet avod doraitá al bisraka yumezakile אלא, למה להוא דאמר להוא לעוון? כי לעזרת המצוות, אינם יחי מעשה היה, וקדמו בנות לבנים ונמצאו בנות זריזות ובנים שפלים. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba, está escrito en la Mishnah Masejet Pesachim, página 89a. ¿Qué pasa a una persona que le dice a sus hijos, yo voy a ir a Jerusalén, y voy a hacer el papá le dice a sus hijos, yo voy a ir a Jerusalén y voy a hacer la shejitá de Korban Pesach, y voy a inscribir en el Korban Pesach al primero, le dice a sus hijos, al primero que llegue a Jerusalén. Efectivamente, dice la Mishnah, el primero que entró a Jerusalén, la mayoría de su cuerpo, tuvo el mérito de entrar y ser inscrito. Pero apenas él es inscrito, automáticamente inscribe a los demás hermanos. Pero pregúntale, hermano, un segundo. Si tú me dices que Selah Bait es de oraitá en los niños chiquitos, estamos hablando aquí de niños chiquitos, ¿sí? Que el papá le dice a los niños chiquitos. Si tú me dices que es así, cuando entra el primer niño, pues él es inscrito en el Corbán. Pero ¿cómo hace que los demás sean inscritos en el Corbán? Él tiene que hacerlo antes de la shejitá, y aquí ya se hizo la shejitá. Como tú me dices de que cuando entra el primero, él es inscrito, porque el papá dijo el primero que llega va a ser inscrito, pero también él cuando es inscrito automáticamente mete a todos los demás. ¿Cómo mete a todos los demás? Cuando mete a todos los demás ya hicieron el Corban Pesach, ya se hizo todo. ¿Sí? Tenemos que decir que en verdad no tienen que ser inscritos, y la razón que el papá le dijo todo esto es ¿para qué? Para que los hijos se apuren en llegar, y por eso es el primero que llega le va a dar, pero en verdad todos pueden recibir porque no necesitan ser inscritos. Y la verdad trae una prueba que efectivamente es así, porque trae una historia que pasó y que las mujeres adelantaron a los hombres, a las mujeres, las hijas chiquitas adelantaron a los hijos chiquitos, y efectivamente dice la baraitá que las hijas fueron más ágiles que los niños. Eso es lo que la baraitá dice. Vemos que es un tema para agilizar a los hijos, pero no es un tema de que es necesario inscribirlos o no. Es un tema de quién fue más ágil, para agilizarlo, para no agilizarlo, pero efectivamente todos quedan inscritos, entre comillas, no inscritos, sino no necesitan ser inscritos, y por lo tanto todos pueden ser parte del Corban Pesach. Sigue diciendo la Gemara, Vetorem eterumotav vejule. Y baeleu, hatorem mishelo, al shel javero, tzarich daato o lo. Nosotros mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior, ¿qué pasa? Una persona, vamos a decir, Shimón dijo, no le voy a dar provecho a Reubén. ¿Sí? Shimón le dijo, no le voy a dar provecho a Reubén. Y viene Shimón y quiere sacar la terumá y el maaser, ¿sí? Que es parte de la cosecha que hay que separar para el Cohen, para los Kohanim o para el Nim, a Reubén. Entonces está dándole ese provecho. ¿Se puede o no se puede? Dice la Mishnah, se puede. Aunque Shimón dijo que hizo una promesa que no le va a dar provecho a Reubén, en este caso no hay ningún problema de que Shimón proceda y le haga la teruma. Pregunta la Gemara lo siguiente. ¿Qué pasa si Shimón decide sacarle la terumá para Reubén, pero, por ejemplo, la terumá, el midá menonita es 2%? ¿Pero quién asume esos 2%? Él mismo. O sea, Shimón no está yendo al campo de Reubén a sacarle la terumá de su campo, sino dice Shimón, yo te voy a sacar terumá de mis frutas, 2% para ti. ¿Sí? En este caso, ¿necesita permiso y autorización del dueño o no necesita autorización del dueño? O sea, ¿necesita autorización de Reubén o no necesita autorización de Reubén? Dice la Gemara, miren que van de shutulo, lo tzarichdad, o dino mitzvah dilehi benijale meevde. Por un lado podemos decir que al fin y al cabo es un mérito completo para Reubén, es un regalo tremendo para Reubén. Entonces, cuando es un regalo, puede Shimón venir y decir, sabes que yo asumo los 2% y se lo hago para Reubén y no hay ningún problema. ¿Sí? O por otro lado podemos decir, es una mitzvah que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la mitzvah es de quién? La mitzvah de sacar la terumá es del mismo Reubén. Entonces, si Shimón lo está haciendo para Reubén, Shimón está perdiendo la mitzvah. Entonces, no es zehut, no es algo bueno únicamente, tiene algo negativo, que está perdiendo la mitzvah y por lo tanto necesita su consentimiento, su aprobación. Así es el lado de la Gemara. Dice la Gemara, Tashematonem eterumotav et maserotav le da'ato. La Gemara trae nuestra Mishnah como prueba para solucionar esto. Nuestra Mishnah dice que efectivamente Shimón, cuando hizo una promesa que no darle provecho a Reubén, puede sacar terumá para favor de Reubén, le dato, ¿sí? Le dato, con su consentimiento. La pregunta es, ¿cuál es el caso aquí? Cuando Shimón, así dice nuestra Mishnah, y la Gemara va a analizar cuál es el caso. Primero que todo, 2 puntos para analizar. Si cuando Shimón le quiere sacar terumá a Reubén, está hablando cuando le saca de sus propias frutas para la cosecha de Reubén o de las frutas de Reubén, primera cosa que tenemos que analizar. Y segunda, cuando dice le dato con su consentimiento, se refiere si consentimiento de Reubén o consentimiento de Shimón. Dice la Gemara, Mema esquina. Y le mamin ba la quería al shel ba la querí u le dato de man. Y le ma le dato dile man shavi shaliach. Ela le dato de ba la querí. Acá me anile de kabet rijute.
Ela, shelo al shel ba'al keriu le dato de man y le dato de ba'al kriya kameani le alav le date de nafsheu mi shelo tolema shel javero viamar tzarich dat hakameani. Esto el Rano no dice esta versión. El alav en tzarich dat. La Gemara trae una prueba de la Mishnah de la siguiente manera. Está escrito en la Mishnah como mencionamos, y la Gemara trata de analizar cuál es el caso. Si tú me dices que la teruma que va a sacar Shimón es teruma que va a sacar Shimón para Reubén, pero las frutas que va a usar para estos 2% para sacar esa teruma no es unas frutas de quién, del mismo Shimón, sino es frutas de quién, del mismo Reubén. O sea, entonces le va a sacar Shimón, le va a sacar teruma de las frutas de Reubén con las frutas de Reubén. ¿Sí? Y según esta explicación, que cuando está escrito ledato, ¿qué significa? Si es ledato de su compañero, ¿sí? Si es ledato de su compañero, sea de Reubén, pues en este caso, seguro que, un segundito, sí es de dato, sí, cuando dice dato es que tiene que ser con consentimiento de Reubén, pues Reubén no le dijo nada, entonces ¿por qué tú me dices de qué sirve? Entonces, ¿qué me vas a decir? Que dato que es dato, perdón, si tú me dices que es dato de él mismo, él no puede hacer shaliach. O sea, si, la Gemara dice así, repito otra vez. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso aquí que está sacando Shimón a Reubén? ¿Sí? Entonces, la terumá la está sacando Shimón para Reubén, pero ¿de dónde está la terumá? Esos 2% ¿quién lo está asumiendo? Si tú me dices que el caso es que la está asumiendo, que Shimón está sacando terumá, pero con las frutas, la terumá del 2% la asume el mismo Reubén y se la saca Shimón a Reubén de las mismas frutas de Reubén, hay que analizar que es ledato. Si es ledato de él mismo, del mismo Shimón, ¿qué importa que es tu consentimiento? ¿Quién te dio autorización para hacer algo así? Tú eres el amigo, tú no eres el dueño de la cosecha. Así que vas a decir que le dato, según esas explicaciones, que le dato significa con el consentimiento de Reubén, pero no puede, porque si ese consentimiento de Reubén significa que Reubén lo hizo a Shimón Shaliach, lo hizo mensajero, pero no puede. ¿Por qué? Porque hizo una promesa a Shimón de que no va a darle provecho a Reubén. O sea que Reubén no puede tener provecho de Shimón, entonces no puede ser este el caso. Tenemos que decir que el caso es que efectivamente cuando Shimón va a sacar terumá, le va a sacar terumá a la cosecha de Reubén y los 2% los asume él. Lo asume él mismo, de su cosecha, ¿sí? Y le dato es de quién. Si me dices que le dato es del dato de Balakri, si es con consentimiento del dueño original, se lo está haciendo mensajero y no puede darle provecho, y no se puede. Entonces tenemos que decir que es dato de Nafshe, con consentimiento propio. El dato es consentimiento propio, o sea, de Shimón. Dice la Gemara, y aún así vemos de que él puede venir con consentimiento propio, Shimón puede venir con consentimiento propio, sin que Reubén sepa, y sacarle terumá de lo de él a su compañero. Vemos que es un concepto de Zahim, la Shelo de Fana, vemos que es 100% bueno y por lo tanto puede serlo sin su autorización. Entonces teníamos una duda, si efectivamente cuando Shimón viene y saca terumá a Reubén, a una cosecha de Reubén, y él asume los gastos, si es algo bueno para Reubén 100% o hay una parte que está perjudicando, vemos aquí que es totalmente algo bueno aparentemente. Si me hago lo que Mara tumba esto, dice Leolam, Shel Baal Keri al Baal Keri. Que de Amarra Beomer con la Rotzel y Trom, Yabo Beitrom, Hanami Beomer Bejule. Dice la Gemara, en verdad puede ser que estamos hablando aquí en un caso que la cosecha, la terumá la está asumiendo ¿quién? El mismo Reubén, el dueño. Entonces Shimón está haciendo la gestión de sacar la terumá, pero ¿de dónde saca los 2%? De Reubén. ¿Y para quién? Para Reubén. Preguntamos que qué vamos a hacer con la palabra ledato, que si ledato se refiere a que no puede ser con el consentimiento de Reubén, porque si no lo está haciendo mensajero y está prohibido darle provecho. Dice la Gemara, vamos a decir que está dando un caso que Reubén dijo, cualquier persona que quiera venir y hacer terumá de mi cosecha, que venga y lo haga, pero no le dijo claramente que él va a ser mensajero, por lo tanto no se llama que está haciendo, no le dijo claramente a Shimón, tú vas a ser mensajero, y por lo tanto no se llama de que le está dando un provecho directo. Vamos a ir un poquito más. Va en minera Birmia Merapizera, Hatorem Mishelo al Shel Javero, Tovat Hanaa Shelmi. Dice la Gemara, le preguntó a Birmia a Rapizera, ¿qué pasa una persona que hace terumá, los 2% lo saca, ¿sí? De su cosecha para la cosecha de su compañero? El caso anterior, ¿sí? Normalmente la terumá, ¿quién va? Al Cohen, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa? ¿Quién elige el Cohen que se le da? Uno mismo lo elige, que saca la terumá. ¿Y qué uno gana con eso? Uno gana una ayuda. El Cohen de repente te ayuda aquí, te ayuda allá. O sea, uno gana algo, uno le da al Cohen, como que medio lo compra y te ayuda en algo, ¿sí? La pregunta es, cuando viene Shimón y le da el 2% de terumá para la cosecha de Reubén, ¿quién se gana ese provecho mínimo, ese tobatana? ¿Se lo gana Reubén o se lo gana Shimón? Y la Gemara explica, mi ambrina y lav perei de haich, mi metagne caría de Jaú o Dilma, y lav caría de Jaú los había perei de adén terumá. Por un lado podemos decir, mira, Shimón puede decir, mira, si no hubiese sido por mi 2% que yo estoy poniendo, no hubiese podido sacar terumá. El Cohen no hubiese podido recibir la terumá. Y por otro lado, Reubén puede decir, mira, está bien, tus 2% fueron excelentes, pero si no hubiese sido mi cosecha, el Cohen nunca hubiese recibido, porque está sacando 2% de mi cosecha. Entonces la pregunta es, ¿a quién se le da este mínimo provecho que el Cohen le tiene que dar? ¿A quién se lo tiene que dar? ¿A Shimón o a Reubén? ¿Quién se lo merece? Amarle Amarkra, et kolte boat zara eja venatata.
La Gemara efectivamente trae un versículo que dice Zar'eja benatata, lo cual te explica que la netiná, el dar, depende del encargado de la semilla. ¿Y quién es el encargado de la semilla? Efectivamente, ¿quién es el que tiene toda la cosecha? El dueño de la teruá. En el ejemplo que dimos es Reubén, y por lo tanto, él es el que tiene que darle la terumá al Cohen, aunque es de Shimón, y él es el que recibe el provecho mínimo. La Gemara pregunta sobre esto en nuestra Mishnah. Eiti vetoreme terumato es maserotable da'ato, veyamar tobatana de balakri hakame anile, el ashmamine tobatana dile. La Gemara pregunta de nuestra Mishnah, que es escrito que Shimón sí puede dar terumá por Reubén. Y la Gemara entiende en este momento que está dando en un caso que Shimón está dando terumá de sus 2%, él está asumiendo los 2% para Reubén. Y ahí está hablando en un caso que Shimón no le puede dar provecho a Reubén. Si tú me dices que efectivamente el provecho mínimo es para Reubén, sale que al final Shimón le está dando provecho a Reubén, porque el provecho mínimo al final se lo merece ¿quién? Reubén, por algo que está dando Shimón. Significa que Shimón sí le está dando provecho y no se puede, debería estar prohibido. Hambre lo. Mishel Balakeri al Shel Balakeri, le dato de Balakeri, Beomer con la Rostrelitro, me Bobitron. Responde la Gemara, como mencionamos antes, no, nuestra Mishnah está dando en un caso que Shimón está dando los 2%, pero él no está asumiendo los 2%, lo está sacando de la misma cosecha de Reubén, ¿sí? Y lo está dando para Reubén, o sea, él está haciendo la gestión técnica, pero las frutas y todo lo está asumiendo Reubén. Está escrito en la Mishnah le dato, como explicamos antes, le dato no se refiere que con consentimiento directo, que Reubén dijo Shimón va a hacerlo, porque si no, no puede, porque si no, no está dando provecho, sino es un consentimiento general que dijo cualquier persona que venga y lo haga. Y la Gemara soluciona esta duda de una baraitá, o mejor dicho, unos dichos de los Emoraim que dice claramente, Tashema de Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yohanan, Hamagdish Mosif Homesh, Umitkaper Ose Temura, Veatorem Mishelo al Sheno Shelo, Tovat Hanaa Shelo. Claramente, la Gemara trae que dijo Rabbi Abba, nombre de Rabbi Yohanan, que pasa una persona que hizo Ekdesh a un animal para que sea corbán para su compañero, para que sea capará para su compañero. Dice la Gemara, esto es algo intermedio, como hizo un ekdesh para un animal que sea capará a su compañero, ¿quién es el dueño del corbán en este caso? ¿El que lo hizo o el compañero que se lo hizo para su compañero? Dice la Gemara, dependiendo. Para unas cosas el dueño es el que hizo el ekdesh y para otras cosas el dueño del corbán es denominado a la persona que se le está haciendo el corbán. Por un lado, respecto a cuando va a redimir, hay una halajá que el dueño, si va a redimir la kedushá, tiene que pagar un quinto más. Aquí el dueño original, ¿quién es? El dueño original decimos que es el que hizo el ekdesh. Y respecto a temurá es que puede hacer otro corbán más en vez. Sí, temurá es un cambio, estilo de un cambio. El dueño es el que se le está haciendo el corbán para él. Pero bueno, y al final dice, que eso es lo importante, al final dice que cuando van a hacer una terumá de una persona a otra persona, o sea, Shimón a Reubén, o sea, el caso nuestro, y él está asumiendo los 2%, ¿quién? Shimón para Reubén, efectivamente, Tobatana, el provecho mínimo que recibe, que da al Cohen, ¿para quién es? Efectivamente es para la persona que está asumiendo los 2%, o sea, para Shimón y no para Reubén, porque él está asumiendo el 2%. Entonces tenemos una duda. La duda era si cuando Shimón hace la terumá para Reubén, y no nada más hace la gestión, sino también asume los 2%. El Cohen que tiene que darle ese mínimo provecho, ¿a quién se lo da? ¿Al que asumió esos 2% o al que tiene la cosecha? Dice la Gemara, aquí vemos Meforash, claramente, de Katorema Shelo al Sheno Shelo, Tobatana Shelo, que efectivamente el provecho mínimo viene para ¿quién? El provecho mínimo viene para Shimón, porque él fue el que asumió, en este caso, los 2% de la terumá. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.